Buenas noches, muchachos. Continuando con la clase que tuvimos el día de hoy, eh, les realizo lo que es el video de lo que será la práctica que tendremos que realizar. La práctica es con respecto al tema de protección de datos. Y pues bueno, eh, básicamente la práctica consiste en realizar eh, un ejercicio implementando el algoritmo AES de cifrado de datos dentro de una base de datos. Lo que haremos básicamente son un conjunto de pasos muy sencillos. Crearemos una base de datos, crearemos una tabla con valores con ciertos tipos de datos. Veremos qué tipo de dato es especial para poder encriptar los datos que nosotros podamos ingresar. Realizaremos una inserción de elementos y esos elementos llevarán el tipo de encriptación. Posterior a eso, podremos visualizar las tablas. Podremos visualizar cómo los datos se han incluido de forma encriptada. También podremos consultar sus datos, obviamente utilizando una clave de tanto para encriptar como para desencriptar, ¿vale? Entonces, lo primero que haremos es abrir nuestro SHA. SHA, SHA, ok, lo abriremos. Como lo ven en pantalla, lo primero que tendremos que hacer es inicializar el servidor Apache y a su vez inicializaremos también lo que es el gestor de base de datos que es MySQL. Vale, entonces iniciaremos ambos servicios, el del servidor Apache y el gestor de base de datos MySQL. Posterior a eso, minimizamos la pantalla, abriremos nuestro navegador para entrar a lo que es nuestro, o lo que es nuestro localhost, nuestro PHP Miami. Ok, ahora la pantalla y bueno, aquí escribiré localhost, aquí está. Ok, y entraremos a mi PHP MyAdmin. Daremos unos segundos en lo que carga nuestro servidor. Bueno, tenemos nuestro PHP MyAdmin y lo primero que realizaremos, según nuestras diapositivas, es crear una base de datos. Explico cómo lo realizaremos. Nos vamos, básicamente, estamos en el servidor, en el localhost 127.0.0.1 y entraremos a lo que es código SQL y ahí nosotros crearemos nuestra eh, base de datos, ¿vale? Entonces crearemos lo que es nuestra base de datos con create database, ajá, y le pondremos un nombre. Haremos un ejemplo de un banco, ¿vale? Donde nosotros manejamos o cierto ejemplo realiza el manejo de datos muy importantes, ¿no? Entonces, vamos a crear o vamos a realizar una base de datos que se llame banco y le pondremos nuestro nombre, Banco Emiliano. Banco Emiliano. Crearemos nuestra base de datos, nos iremos a la parte de abajo y le damos continuar.
esperaremos a que lea, interprete y ejecute el código SQL y nos dice que hemos creado lo que es la base de datos Banco Emiliano. La práctica que ustedes tienen que realizar, utilizarán la palabra banco y su nombre dentro de lo que será la base de datos. Una vez estando allí, nosotros nos vamos a lo que es nuestra base de datos que hemos creado, Banco Emiliano, y nos iremos nuevamente a lo que es código, o bueno, el intérprete SQL, ¿vale? Según nuestras diapositivas, el segundo paso es crear una tabla con un nombre de la tabla, con ID del tipo entero, not nulo, que no sea un valor que no, valores vacíos. Segundo dato, podríamos ser el nombre, con un tipo de dato el que ustedes elijan, not nulo. Y después un dato 2 o un dato extra del tipo bluff. Bluff es un tipo de datos que nos permite a nosotros manejar el tipo de encriptación que estamos, o de descifrado que vamos a realizar a continuación, asignando una llave primaria al ID tabla, aquí está como ejemplo. Pues bueno, realizaremos esto. Crearemos una tabla con el comando create table, ¿vale? Nosotros le daremos el nombre, como lo dice aquí, el nombre de la tabla, y bueno, dentro de la indicación el nombre es, el nombre de la tabla le llamaremos usuarios. Usuarios, ¿sale? Son datos que, o son, sí, datos de un banco que son frágiles, que son importantes de manejar y que se debe de brindar cierta seguridad, ¿no? Entonces, crearemos lo que es la tabla usuarios, le asignaremos unos datos, unas columnas. En primer lugar, crearemos la columna ID usuario, ¿sale? Ese será de tipo integer o entero. Integer, y aparte será not null, ¿vale? Ok, hasta ahí hemos creado lo que es la columna ID usuario. Después de ahí nos iremos a lo que es crear la segunda columna. En este caso será el nombre, ¿sale? Después de ahí ese será de tipo varchar, de una longitud, no sé, de 50 caracteres. Y también le pondremos que sea not, que no acepte datos vacíos. Después de ahí, nosotros ingresaremos el tercer valor. En este caso, si nosotros nos vamos a la diapositiva, nos dice que ingresaremos un dato con un tipo de datos bluff. Como lo había comentado, el tipo de datos bluff es un tipo de datos especial que nos permite manejar valores que podamos encriptar, ¿vale? Entonces nos iremos con un dato que pueda ser o que deba ser encriptado. Por ejemplo, el número de cuenta, o por ejemplo, vamos a ponerle el número de cuenta, vamos a ponerle cuenta nada más. Cuenta, ¿vale? Y le dijimos que vamos a hacer del tipo de datos bluff. Y por último estableceremos, como lo dice aquí el ejercicio, la llave primaria. Primary key, primary key, salen entre paréntesis, pondremos ID usuario. Básicamente será nuestro, que será básicamente nuestra llave primaria. Y bueno, con este código nosotros estaríamos creando una tabla dentro de la base de datos Banco Emiliano. En su caso es banco y su nombre, que se llame usuarios, que tendrá un ID usuarios de tipo entero, que será no nulo, otra columna con el nombre del tipo varchar, sin una longitud de 50, no nulo también. Cuenta, una tercera columna que se llame cuenta, le vamos a poner blob del tipo blob y asignaremos la llave primaria
a ID usuario, ¿vale? Entonces, únicamente ejecutamos el código, le damos en continuar y esperamos que interprete el código MySQL. Bueno, ya se habrá creado nuestra tabla usuarios. Veremos aquí nuestra base de datos y nuestra tabla. ¿Vale? Entonces, nosotros nos iremos nuevamente a código SQL y el siguiente paso, según nuestras diapositivas, es insertar valores. Y eso dentro de esa inserción de valores, nosotros insertaremos un valor encriptado con el cifrado o el algoritmo AES, ¿vale? Lo platicamos en clase, el tipo de algoritmo, entonces vamos a implementarlo. Vámonos con la función insert into, inserta dentro de insert into, ¿cómo se llama nuestra tabla? Usuarios. Inserta dentro de usuarios. Sale. Los valores, values, entre paréntesis, vamos a insertar, habíamos puesto el ID, básicamente el nombre y un tercer dato que es la cuenta, o la clase y la cuenta. Entonces, vamos a ver aquí para que veamos qué datos es lo que hemos de ingresar. Columnas. Sí, ID, nombre y cuenta. Entonces, ingresaremos el primer dato que es el ID y le pondremos el 01, ¿vale? El valor 01, coma, entre comillas, pondremos el nombre del usuario. Vamos a utilizar nuestro nombre. El segundo usuario que queremos se llamará, tendrá el nombre de nuestro primer apellido y el tercer usuario tendrá el nombre de nuestro segundo apellido. ¿Vale? Entonces, pondremos nuestro nombre, en este caso Emiliano, ¿sale? Coma, nuestro tercer dato es la cuenta. Y dentro de este elemento, nosotros realizaremos lo que es la encriptación con el método, o bueno, con el tipo de encriptación, AES-encrypt, el dato y el código, ¿sale? Quedando en cuenta que el dato es la información que nosotros vamos a almacenar y el código será nuestra llave para encriptar y será la misma para desencriptar. Entonces, utilizaremos la instrucción AES-encrypt, ¿vale? Encrypt, ahí está, encrypt. Entre paréntesis, recordamos la sintaxis, vamos a utilizar el valor que vamos a encriptar. Vamos a poner un número de cuenta cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, es el número de cuenta, es el dato que vamos a guardar, coma, vamos a realizar lo que es la clave, entre comillas también. Vamos a poner la clave, una clave sencilla, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es nuestra clave para encriptar y desencriptar. El primer dato del 1 al 0, ¿sale? Es nuestros datos que vamos a guardar. Y el siguiente es nuestra clave con la cual vamos a encriptar y asimismo con la cual vamos a desencriptar. ¿Vale? Entonces, sí, solamente esa es la sintaxis y ponemos punto y coma. Entonces, insertamos un valor a la tabla usuarios, insertamos dentro de usuarios los valores de el ID, el nombre y nuestro dato encriptado. Vamos a darle en continuar. Vamos a esperar a que ejecute nuestro código, código SQL y veremos cómo se insertó un dato. ¿Vale? Entonces, se insertó el dato y nosotros vamos a ver cómo se visualiza ese dato encriptado. ¿Vale? Aquí solamente dice que se encriptó. Vamos a hacer un select asterisco from de usuarios. Vamos a ejecutar ese código, esa serie de instrucciones y nos deberá de mandar el dato que nosotros realizamos el ingreso, ¿no? Esperamos tantito.
Ok, aquí se puede visualizar el ID, el nombre y verán que realmente no aparece lo que el dato que nosotros almacenamos, que debía ser los valores del 1 al 0, sino aparece bluff. Entonces, nuestro dato ya fue encriptado por AES y pues bueno, vamos a insertar, bueno, vamos a desencriptar ese, ese, este, ese dato para que nosotros podamos ver. ¿O qué les parece si metemos otro dato, ¿vale? Vamos a meter otros dos datos, uno con la misma clave y otro con diferente clave para que veamos qué pasa. Entonces vámonos con SQL, instrucción SQL, ¿vale? Y nosotros vamos a decirle insert into, insert, insert into, insert into de usuarios, inserta dentro de usuarios los valores de, vale, vamos a ponerle qué valores, el primer valor es el ID, vamos a ponerle 02, luego seguido de uno, el nombre, en este caso vamos a poner nuestros apellidos, ustedes también harán lo mismo, Bomaye, sale seguido de AES, el código de encriptación guión encrypt, 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 sale seguido de el dato, ¿no? Primero es el dato es que vamos a poner 0, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿sale? Básicamente es el número de cuenta, coma, entre paréntesis la clave. Y vamos a poner en este caso la misma clave. Va a ser que 1, 2, 3, 4, 5. Fue la misma clave que hace rato. Entonces le voy a copiarlo para que próxima sentencia la podamos realizar un poquito más rápido. Y vamos a ejecutar este código, deberá ingresar un dato extra, ¿no? Un segundo dato. Y encriptado el tipo de dato de la columna claves. Vamos a darle continuar. Vamos a esperar a que ejecute el código y verán cómo ya habrá ingresado esto. Vamos a ingresar un tercer y último. Y si ustedes lo habrán visto, ingresamos dos datos con la misma clave, ¿vale? Ahora vamos a ingresar un tercer dato, o sea, un dato 03 con nuestro segundo apellido, en mi caso es Roque, ¿sale? Y no sé, un número de cuenta cualquiera, vamos a ponerle 777, 7777, ¿sale? Y la clave va a ser diferente. Ahora en lugar de utilizar una clave 1, 2, 3, 4, 5, vamos a utilizar una clave 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Y tendremos dos datos que usan la misma clave y tendremos un último dato que usa una clave distinta. Más adelante veremos que para desencriptar, si usamos una misma clave, desencriptará los datos que contengan la misma clave. Si a pesar de que habrá en este caso tres datos que estarán encriptados, si uno llega a tener una clave distinta, no lo podrá abrir, únicamente abrirá el que tiene la clave, o los datos que tienen claves en común, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este código, recordamos la clave de cifrado para poder descifrarlo, y bueno, ya tenemos estos datos. Vamos a visualizar nuestros datos como lo tenemos con una simple instrucción select asterisco from y usuarios. Vamos a dejarlo select asterisco from usuarios, su select asterisco from usuarios, vamos a ejecutar el código y veremos que la base de datos que se debe demostrar es la de la tabla con los tres datos que hemos ingresado y ambas en la tercera columna encriptados, que no se ve el dato que nosotros ingresamos. Ahora, ya procedimos a la parte de la encriptación o del cifrado. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos obtener los datos verdaderos y no encriptados, ¿vale? Vámonos a la parte del código SQL y nos vamos a la diapositiva antes en lo que va abriendo.
ya utilizamos el select asterisco from, vamos a utilizar esta sentencia que le platicamos, select cast, entre paréntesis, AES, el algoritmo de encriptación, guión bajo, decrypt, o desencriptar la columna de la tabla que tenemos encriptada, el código que es el importante, que lo desencripte como un char, como un carácter de tipo char de la tabla, from nombre tabla, de la tabla, del nombre de la tabla que hagamos. Entonces, select cast, vámonos, ejecutar esa desencriptación con una instrucción select, sello de la palabra cast, ¿sale? Sello de la palabra cast, entre paréntesis, vamos a usar lo que es el método de encriptación del algoritmo, que es AES guión bajo. Ahora en lugar de encrypt, vamos a decirle decrypt o decrypt, ¿sale? Entre paréntesis, nosotros vamos a establecer lo que es la columna que deseamos desencriptar. En este caso, la columna que deseamos desencriptar es la columna cuenta, ¿no? Cuenta. Vamos a desencriptar la columna cuenta, coma, seguido de la llave que nosotros vamos a utilizar. Vamos a primero a desencriptar bueno, el primer dato, el dato que lleva, o los datos que llevan por clave, la misma en este caso, pues recuerdan que introdujimos dos datos con la misma clave, y la clave en la cual tenía dos datos iguales con la clave sería la de 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Seguido de ahí decíamos que debe de obtener ese dato, debe de obtenerlo, ¿sale? Como as char, como tipo char, ¿vale? O sea, from, de la tabla usuarios, ¿sale? Vamos a ver si está correcto. Sí, nombre de la tabla de tipo char, cast, ok. Si nosotros ejecutamos este código, y lo voy a copiar para no escribir nuevamente, si nosotros ejecutamos esto, lo que nos tiene que mostrar es el conjunto de los datos que están encriptados con esa clave. Entonces, lo que nos debería demostrar es dos claves. Mi nombre y mi primer apellido, que fueron los primeros. A ver, vamos a ejecutar el código. Debería demostrarnos la tabla. Me dice que hay un errorcito. Select cast, EAS, 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 EAS. Es AES, ¿no? AES. AES. Sale. Vamos a ver. Continuar. Ok, es AES. Y si ustedes se dan cuenta, miren, nos ejecutó, nos dio como resultado los valores, ¿vale? De la primera cuenta y de la segunda. Si ustedes recuerdan, el primer dato que ingresamos tenía una cuenta del 1 al 0 y el segundo es del 9, el 0 al 1, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros sabremos a qué usuario se refiere? Pues bueno, vamos a agregarle que nos imprima otro AES EAS. AES, 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 ahí está. Ok, entonces antes del cast, nosotros vamos a poner el nombre de la columna que queramos que se visualice. Entonces vamos a ponerle la columna nombre, coma, cast, como lo veremos aquí. Aquí el nombre y la palabra cast. Lo que hará que en lugar de que nos muestre solamente el valor que está encriptado, nos mostrará el nombre y la clave a quien corresponde. Entonces vamos a ejecutar esa instrucción SQL y vamos a ver qué tipo de datos nos retorna o qué datos nos retorna. Se dan cuenta, miren, nos aparece el resto de los datos, o sea, todos los datos, el nombre de quiénes son las tarjetas ya con el número de cuenta real, pero si se dan cuenta, el tercer dato que ingresamos aparece el nombre, pero aparece como nulo, como si no existiera el valor, pero realmente sí existe ese valor,
pero la clave con la cual desencriptamos únicamente sirve para desencriptar las que tienen esa clave. En este caso fue el primer usuario y el segundo usuario. Entonces vamos ahora a desencriptar ya no los dos primeros, sino el último. Y si ustedes recuerdan, vámonos a el código SQL. Ustedes verán que ahora en lugar de desencriptar con la clave simétrica 1, 2, 3, 4, 5, vamos a utilizar la clave simetría 5, 4, 3, 2, 1. Y verán que descifrará únicamente los datos, ¿vale? Que tengan esa clave como cifrado. Entonces, vamos a ejecutar este código. Ya solamente es el último paso de nuestra práctica y deberá mostrarnos una serie de resultados en la cual solamente nos muestra el valor encriptado con esa clave, con la clave 54321. ¿Sale? Entonces, eh, es un algoritmo de cifrado de datos que es implementado también en SQL, en MySQL, que como lo comentábamos en clase, es un tipo de cifrado simétrico que utiliza un tipo de claves o un tipo de llaves para encriptar y utiliza la misma llave para desencriptar. Entonces ya vimos que cuando utilizamos la misma llave para encriptar diferentes datos, cuando nosotros desencriptemos, eh, descubriremos o obtendremos la información de aquellas que fueron guardadas o cifradas con esa misma clave. En dado caso contrario, las mostrará como nulos. Bueno, este es esto es un algoritmo o es una práctica de protección de datos utilizando algún algoritmo para proteger la información. Entonces, detallo la actividad que van a realizar. Van a realizar esta práctica. Nuevamente regreso a la base de datos. Crearán una base de datos con el nombre banco seguido de su nombre. Crearán una tabla únicamente que se llame usuarios. Esa tabla contendrá 3 columnas, el ID usuario, el nombre y la cuenta. ¿Sale? Los primeros datos, el ID con tipo entero, el nombre varchar, cuenta del tipo blob. Ojo, utilizar ese tipo de cuenta de datos para que podamos o para que SQL pueda interpretar que vamos a introducir un tipo de datos que va a ser cifrado, que pueda ser cifrado. Van a realizar las consultas que realizamos, mínimo 3 datos tienen que ingresar, su nombre, su primer apellido, y su segundo apellido, perdón, ¿vale? Y bueno, harán las prácticas siguientes, me realizarán un reporte de la práctica en Word y será para entrega el día jueves 27, ¿vale? Entonces, les doy más detalles por WhatsApp, pero en esto consiste su práctica.